Aleluya. Glorioso Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hemos dado lectura a la porción de la bendita palabra de nuestro Dios acerca de lo que el Espíritu Santo ha enviado a través de su siervo para que quedara registrado en este sagrado libro con el fin para amonestar o para estar en la máxima atención de estos últimos tiempos. Poderoso Dios. Estos últimos tiempos ya han tocado tierra. Estos movimientos ya tocaron alrededor del mundo entero. Bendito Dios. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue tan claro en sus enseñanzas cuando les dijo a aquellos hombres preparados, instruidos por la ley, les dijo: ustedes cuando ven las señales de los cielos y disciernen y dicen hoy va a llover. Por eso, mis amados hermanos, las mismas palabras Dios vuelve a repetir a nuestros oídos, delante de nuestros ojos. Poderoso Dios. Nosotros estamos enfrentando el apogeo, la fuerza de la apostasía en estos tiempos que nos ha tocado de marchar en esta tierra. Pero para la gloria de Dios nos ha dejado su bendita palabra. La apostasía ya ha tocado la tierra. Como cuando en los noticieros se escucha que se está formando un fuerte viento y en medio de estos vientos se está formando el ojo de un huracán. Pero los noticieros dan de conocimiento, y más en estos tiempos que estamos viviendo. Y en las noticias comunican, Bendito Dios, que en unos días este huracán va a golpear. Y cuando este huracán va a tocar la tierra y trae una fuerza de 100 millas por hora, eso indica que ese movimiento trae en su poderío fuertemente en su fuerza, en su poderío, y arrasar lo que encuentre en sus pasos. Y así también, por la palabra de Dios dice que la apostasía llegará en un tiempo que va a estar en su máxima capacidad. Si nosotros vamos a observar las manifestaciones que en medio de la apostasía se van a mover con fuerza, con furia, y en medio de la apostasía el que administra la apostasía es el hijo de la perdición, el hombre inicuo, dice la palabra de Dios, que cuyas fuerzas, cuyos poderes traen en su poder las fuerzas mismas del mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Y a través de las fuerzas malignas, para nosotros como la iglesia de Dios, estamos en esta tierra todavía. ¿Seremos golpeados? Sí, vamos a ser golpeados. bendito Dios. Esa fuerza va a golpear, va a tocar tu vida para entenderlo de una manera tan fácil. Lo vas a experimentar
amado hermano, hermana. Mas sin embargo, ya Dios hizo lo que Él tenga que hacer para que en el momento cuando enfrentemos esta apostasía en nuestra propia vida, en nuestra propia carne, Bendito Dios. tengamos en cuenta de que todo lo que se mueva en esta tierra jamás va a poder tumbar a un hombre de Dios, a una mujer de Dios. Cuando el hombre de Dios se humilla delante de la presencia de Dios diciendo: ayúdame, aguarda mis pensamientos, aguarda mis pasos, Señor. Yo entiendo por la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios viene, nunca ha regresado vacía, siempre ha tocado nuestra conciencia, siempre ha tocado nuestros pasos. A veces casi la palabra de Dios menciona nuestros nombres. Casi Dios dice: a ti te estoy hablando. Santo Dios. Porque así es el propósito de Dios. Cuando la palabra de Dios llega y toca nuestras vidas, ahí es cuando el hombre, cuando la mujer tiene que levantar su cabeza diciendo: a mí me está hablando el Señor. Santo Dios. Yo recibo tu palabra. Aquí estoy, Señor. Has descubierto mis pensamientos. Has descubierto mis pasos. Porque ¿quién más puede ver mis pensamientos y mis pasos en los secretos? ¿Quién más puede ver mis pensamientos? ¿Hacia dónde se dirigen mis pensamientos en los secretos si no es el Espíritu Santo de Dios? Las veces que nosotros hemos llegado, porque en esta vida, en nuestra humanidad, muchos de los cristianos lamentablemente han llegado a pensar de ya no seguir más en las filas de los redimidos. Es decir, ya se quieren mover a causa de una debilidad que ha tocado su vida, Poderoso Dios. a causa de una necesidad. Han llegado a pensar de moverse por un tiempo en las cosas de Dios para atender a sus necesidades, Santo. para poder cobrar fuerza en medio de su debilidad, diciendo: pues yo no estoy caminando bien delante de Dios, yo mejor lo que voy a hacer, voy a apartarme un tiempo y después cuando yo esté caminando bien, vuelva yo. Santo Dios. Lamentablemente la palabra de Dios jamás ha indicado al ser humano, al cristiano, al evangélico, que conduzca su vida en esa manera de pensamientos. A veces el cristiano toma decisiones de esta manera, pero cuando la palabra de Dios intercepta sus pensamientos y viene al descubierto sus pasos, sus pensamientos ante la bendita palabra de Dios, quedamos totalmente descalificados delante del Dios eterno, aquel que tiene cuidado de nosotros. Y la palabra de Dios descalifica totalmente nuestras acciones. Pero cuando el hombre, cuando la mujer es entendido, dice: perdóname, Señor, voy a tomar acción, Santo Dios. voy a tomar en serio tu palabra, a mí me estás hablando, gracias por esta oportunidad. Bendito Y Dios. Dios jamás va a pasar de largo a estos pensamientos, porque Dios ve en tu corazón que hay un deseo de sobresalir hacia adelante. Ahí es donde Dios atiende, ahí es donde hay humildad
Dios se hace presente y trae palabra, trae su presencia. Santo Dios. Poderoso Dios. ¿Cuántas veces el cristiano, en medio de esta apostasía que está en su capacidad, Poderoso Dios. nosotros vemos muchos sobresalientes, si podemos verlo de esta manera, terrenalmente o económicamente? A veces en nuestra humanidad la tentación llega y toca fuertemente, y muchos caen en esa tentación de poder llegar también a ese estado donde otros ya están. Entonces empieza a formar pensamientos de la manera como puede sobresalir adelante. Ahí es donde esta apostasía tiene la oportunidad de entrar en el corazón. La apostasía trae muchos movimientos donde pueda adormecer al cristiano evangélico. El diablo ofreció reinos y los sigue ofreciendo hasta esta hora en la vida, en el corazón del cristiano. Amados hermanos, de repente se mueve una necesidad, y el hombre, cuando es seducido en esa tentación de querer sobresalir, llegar a la cúspide de obtener, conseguir algo, lo terrenalmente o lo económicamente, y se aparta y se mueve de la verdad de la palabra de Dios y atiende a sus necesidades personales antes que sus necesidades espirituales con Dios. Ahí es donde aprovecha este espíritu a entrar. Con una vez que este espíritu logra a entronar, porque el hombre, la mujer de Dios, cuando voluntariamente abre esas puertas, habiendo palabra de Dios tocando su corazón, habiendo presencia de Dios, las veces que ha derramado lágrimas, las veces que ha sentido esa gloria, esa presencia de Dios, y Dios lo trae a memoria. Acuérdese cuando caminabas bien, acuérdese cuando apartabas tu tiempo porque anhelabas la gloria de Dios. Ahora, ¿qué estás anhelando en tu corazón? Y el Espíritu Santo comienza a través de su palabra a tocar, pero el hombre toma una mala decisión de decir primeramente, lo primero es lo primero, dice. Santo Dios. Ya se movió en la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: no os conturbéis ni dejéis de mover tan fácilmente de nuestro modo de pensar. La palabra de Dios dice que Dios nos ha dado la mente de Cristo. Ahora debemos de pensar como Cristo piensa a través de su bendita palabra. Y no se confunda si tocamos estos puntos. No estamos diciendo que es malo de ir a conseguir algo para sobresalir. La palabra de Dios nos manda a trabajar. El que no trabaja, que no coma, dice la palabra de Dios. Lo que estamos refiriendo es que atiendes a tu vida espiritual ante esta apostasía que está golpeando tan duro al pueblo evangélico. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Santo Dios. Esto lo decía el siervo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Y dice el siervo de Dios, lo digo de esta manera, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y
y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, poderoso Dios, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra. En aquellos tiempos todavía no se formaba una Biblia como la grande oportunidad que nosotros estamos disfrutando. Nosotros estamos disfrutando de la bendita palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, las epístolas que fueron escritas por el siervo de Dios, los santos evangelios, la revelación del libro de Apocalipsis. En aquellos tiempos los hermanos todavía no se gozaban de estas ricas bendiciones como nosotros las estamos disfrutando. Bendito Dios. Poderoso Dios. Por eso Pablo le dice, no os conturbéis ni por cartas, ni por palabras. Ahora, ¿cómo sería nuestra defensa delante de Dios cuando nosotros usamos alguna excusa? Teniendo la armadura de Dios, este gran armamento, teniendo la bendita palabra de Dios, ¿cómo podemos decir al Señor, es que yo no lo sabía? Acabamos de escudriñar la Sagrada Escritura. Poderoso Dios. Y esto lo manda el Espíritu Santo para cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. ¿Por qué Dios tiene tanta interés que nosotros conservemos nuestra alma limpio delante de Dios? ¿Por qué Dios tiene tanto interés a que su bendito pueblo, que no vayamos a caer ante esta apostasía? Porque Dios sabe cuando este tipo de espíritu toma el control del corazón, toma el control de la mente, sabe hacia dónde dirige este espíritu al cristiano. Sabe que una eternidad llamado infierno, ahí es donde este espíritu dirige a los cristianos, a los evangélicos. Si nosotros nos descuidamos de esta grande oportunidad o de esta salvación tan grande, dice la bendita palabra de Dios. Por eso muchas veces nosotros le pedimos a Dios, envíame palabra, Señor, palabra que me confronte, palabra que me dé fuerza. Santo Dios. Y Dios da la respuesta siempre. Jamás a Dios ha fallado en este glorioso camino. Santo Dios. Porque cuando Él ve que hay un pueblo que anhela la gloriosa palabra de nuestro Dios, siempre Dios envía su bendita palabra. Bendito Dios. Porque hay muchos lugares donde las congregaciones ya no anhelan la palabra de Dios, la palabra pura. Lo que anhelan son unas palabras mezcladas con los rudimentos del mundo. Santo Dios. Santo Jehová. Es decir, que la apostasía esté mezclado, porque la palabra de Dios está en su cumplimiento en estos tiempos. Muchos tendrán comezón de oír, se amontonarán a las fábulas, dice la palabra de Dios. En los púlpitos, muchas de las congregaciones en estos tiempos, lo que hay son cuentos Santo Dios. y acomodan los pasos de los hermanos Poderoso. que quieren caminar por sus propias conveniencias. Mas sin embargo, la palabra de Dios jamás acomoda al cristiano en sus propias conveniencias. La palabra de Dios siempre acomoda al pueblo de Dios por
la palabra bendita de nuestro Dios. Así es como Dios quiere acomodarnos en este glorioso camino. Damos gracias a Dios que nos ha hecho participantes de las naturalezas divinas, dice el apóstol Pedro. Gloria a Dios. Cuando nosotros no teníamos nada que ver en estas bendiciones. Bendito Dios. Cuando nosotros éramos enemigos de Dios, pero aún así Dios se apiadó de nosotros. Nos tomó con sus benditas manos y nos ha hecho participantes de las benditas naturalezas divinas. Y Dios quiere conservarnos limpios ante esta apostasía. Santo Dios. Porque, ¿sabe, pueblo de Dios? Después de estos movimientos, dice la palabra de Dios, cuando el hombre de Dios muestra que verdaderamente ama a Dios, nadie, ni la apostasía podrá hacerle frente. Porque hay un pueblo que ama a Dios. Santo Dios. Pase lo que pase. Y es tiempo de decir, caiga quien caiga. Pero mire, usted mire, dice la palabra de Dios. Usted mire que no caiga, permanezca firme ante la palabra de nuestro Dios. Si otros ya no quieren, pero usted no diga lo mismo. Porque Dios jamás nos ha defraudado por su bendita palabra. Si el hombre, si la mujer quiere caer voluntariamente, lo hará voluntariamente. No es que Dios no haya tocado su corazón. No es que Dios no haya dado la luz de su bendita palabra. Dios ha hecho lo imposible. Lo ha transformado. Lo ha limpiado. Le ha regalado la salvación. Ha prometido vida eterna. Le ha dado su presencia. ¿Cuántas veces usted no ha llorado en la presencia de Dios? Aleluya. Pero en esta tarde le hago una pregunta. Santo Dios. ¿Hace cuánto tiempo usted no ha derramado una lágrima de agradecimiento delante de Dios? Poderoso Dios. ¿Hace cuánto tiempo ya usted sienta estos vientos que quieren golpearte? Como cuando el huracán se acerca, el viento sopla fuertemente. Bendito Dios. Y se prepara el hombre. Nadie mantiene sus puertas abiertas. Nadie mantiene sus ventanas abiertas. Los mantiene bien vigilados. Así tenemos que mantener nuestra vida espiritual. No mantener puerta abierta a la apostasía, ni ventanas abiertas, porque va a aprovechar cualquier ventanita abierta. Va a entrar y va a arruinar su vida espiritual. Y va a armar bien bonito sus movimientos. Va a endulzar sus palabras. Va a presentar delante de nuestros ojos algo agradable. Va a moldear. Va a ser atractivo. Por eso el siervo de Dios dice, nosotros no debemos de ignorar sus maquinaciones. Cómo viene disfrazado este espíritu de apostasía. Cómo se manifiesta cuando el hombre ya no ayuna, cuando el hombre ya no entra en la lectura de la palabra de Dios, cuando el hombre deja de congregarse. A veces se pierde el discernimiento de lo que está golpeando en nuestra propia vida sin darse cuenta. Pero cuando se da cuenta ya no hay deseo. Ya se perdió el deseo de congregarse, de lecturar la bendita palabra de Dios, y menos para orar. Ya cuando quiere orar, ya nada más se hinca, ya no hay palabra. Bendito Dios.
Ya no hay fuerza para orar, ya nada más intenta doblar sus rodillas, ya no hay palabra. Lo que quiere es que se acelere el reloj, que pasen 5 minutos para que no se siente mal de poner sobre sus pies. Santo Dios. Porque ya está golpeando tan fuerte este espíritu. Ahí es donde el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que tomar acción. Santo Jesús. Tiene que pelear contra esos espíritus. ¿Cómo? Con la bendita armadura de la palabra de Dios. Dice, vestido de toda la armadura de Dios. Si la palabra de Dios dice que hay que adorar a Dios con toda nuestra fuerza. Señor, yo no siento tu presencia, siento que estos espíritus me atacan, pero adoraré tu santo nombre con toda mi fuerza. En medio de la alabanza, Dios se manifiesta con su gran poder. Y Él con su gran poder derriba esas fuerzas. Ya Dios ya lo ha mostrado con su poder, con su capacidad. Santo Dios. Poderoso Dios. Dios lo ha hecho. Dios lo ha mostrado para que nosotros tuviésemos esos ejemplos que nos ayudan, que sustentan nuestra fe para sobresalir hacia adelante en esta tierra ante el movimiento de esta apostasía que se está moviendo. Poderoso, porque es demasiado altamente peligroso. Poderoso Dios, sabe donde hay algún lugar altamente peligroso. Hay 2 tiras de calavera o 2 huesos cruzados. Eso quiere decir que es altamente peligroso. Va a haber muerte si vas a tocar esos lugares. Así son las señales que se están moviendo en estos tiempos. Poderoso Dios. Va a haber muerte espiritual si vas a tocar esos lugares, esos espíritus. Poderoso Dios, cuando el hombre tan fácil dice, pues voy a tomar un tiempo, eso quiere decir, voy a tocar estos lugares peligrosos. Y hay peligro de muerte. Espiritualmente podemos observar lo que el Espíritu Santo nos envía. Peligro, cuidado. Santo Dios. Mire sus vidas, mire sus pasos. Por eso, nadie tiene la licencia de observar la vida del que se sienta a sus lados, de decir, pues si este hermano anda estos pasos, ¿y por qué a mí no me dejan con libertad de caminar como yo quiera? Nadie tiene la licencia de tomar o observar los pasos de aquellos que han tomado la decisión de tocar esas áreas peligrosas. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios solamente dice que nosotros debemos de poner nuestros ojos al autor de la vida. Y el autor de la vida está en la palabra de nuestro Dios. Por eso dice la palabra de Dios, en el principio es el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo es la palabra. Gloria a Dios. La palabra de Dios, en la palabra de Dios hay vida. Poderoso Dios. La palabra de Dios son espíritus que dan vida y vida en abundancia. Así es la bendita palabra de nuestro Dios. Pero ¿por qué nosotros usamos altamente grandes excusas en estos tiempos? Cuando vemos los ministros que caminan
conforme ellos quieren caminar, ya usan la palabra de Dios para disfrazarse. Pero nosotros, los entendidos, dijo el siervo de Dios Daniel, tenemos que levantar nuestra cabeza. Tenemos que comprender que estos movimientos tendrán sus tiempos de movilizarse. Estamos caminando en medio de estos tiempos. Para nosotros, como pueblo de Dios, que observamos las leyes de nuestro Dios, ya sabemos que estos tiempos van a golpear en el pueblo evangélico. Poderoso Dios. Poderoso Dios, ya sabemos que estas manifestaciones tendrán en cumplimiento en sus tiempos, y eso ya está en su capacidad en estos tiempos. Santo Dios. Poderoso Dios, por eso ya no es de sorprendernos cuando estos movimientos están a nuestras vistas. Y esperemos nosotros, pueblo de Dios, cuando estos movimientos lleguen a tocar diciendo, ábreme, mantengamos ventanas cerradas, puertas cerradas, porque esto trae fuerza. Poderoso Dios, si nosotros no buscamos de Dios, ni va a tocar, sino va a entrar directo. Y eso es lo peligroso. Bendito Cuando nosotros dejamos de buscar la presencia de Dios. Por eso tenemos que mantener nuestra lealtad a Dios ante estas apostasías de estos tiempos. Santo Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Hubieron pueblos de Dios que sufrieron por causa de practicar, por causa de mantener abierto las puertas abiertas a la sombra de la apostasía, y fueron cautivos, fueron golpeados. Dios les tuvo que enseñar que de esa manera no se camina en este bendito y glorioso evangelio. Mas sin embargo, Dios todavía envió los hombres que caminaban de corazón recto delante de Dios para amonestar a su bendito pueblo. Si nosotros vemos el pueblo de Israel, cómo fueron llevados al cautiverio en Babilonia. Estaba el profeta Ezequiel, estaba el profeta Daniel. Fueron hombres de Dios, hombres valerosos, con buenos testimonios delante de Dios y delante de los hombres. Santo Dios. Poder de Dios. Pero aquellos hombres, dice la palabra de Dios, mantuvieron su lealtad con firmeza delante de Dios. Por su lealtad ocuparon algún puesto en el gobierno, similar a lo que sucedió en la vida de Daniel, sucedió también en la vida del siervo de Dios, José. Bendito Dios. Cuando José fue vendido a los ismaelitas y de ahí al rey pagano, cuando dice la palabra de Dios que este hombre fue vendido a Faraón, de ahí este joven no tuvo la oportunidad como la tuvo Daniel. Poderoso Dios. Gloria a Dios, aleluya. No tuvo esa oportunidad como lo tuvieron estos tres hebreos. Ahí este hombre entró solito, un joven. Entró solito en medio donde se movía la apostasía.
Sin embargo, mantuvo su firmeza, su lealtad delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que estos hombres de Dios fueron ascendidos a un alto cargo, a un lugar honorable por su lealtad a Dios. Pero estos hombres, cuando llegaron a ocupar esa silla gubernamental, jamás esas comodidades tuvieron silla en el corazón de estos hombres. Santo Dios. Jamás estas comodidades se sentaron en el corazón de estos hombres. Mantuvieron su lealtad a Dios. Bendito Dios. Cuando estos hombres llegaron ante esta oportunidad, podemos decir, porque para estos hombres fue una oportunidad para que el nombre de Dios sea exaltado ante todos los ojos y los oídos de aquellos que se movían en el corte. Estos hombres mantuvieron su vida espiritual con firmeza, con carácter ante aquellos cortes paganos. Ahí sí se movían leyes. Poderoso Dios. Ahí sí obligaban a los hombres para que tuvieran respeto a esos reyes. Ahí sí era una ley. Poder de Dios. Y en estos tiempos no hay ley que te prohíba que usted se congregue. Santo Dios. No hay ley que prohíba que nosotros arrodillemos. No hay ley que prohíba que nosotros carguemos esta gloriosa palabra. Poderoso. Bendito Dios. Pero aquellos hombres tuvieron esta tranca, podemos decir. Bendito Dios. Pero que estos movimientos jamás atrancaron a estos hombres de Dios. Jamás frenaron a estos hombres de Dios para que mantuviesen su lealtad delante de Dios. Y el nombre de Dios fue glorificado en la vida de estos hombres y quedó escrito por la bendita palabra de nuestro Dios. Santo Dios. Poderoso Dios, aleluya. Bendito el que Así como vieron hombres de Dios que se mantuvieron firme, con firmeza, con carácter, con lealtad delante de Dios, también hubieron reyes, hubieron hombres de Dios que comenzaron bien, pero terminaron mal. Como el caso del rey Saúl, cuando Dios le envió para que acabase con todos los amalecitas, Santo Dios. que no dejara ningún sobreviviente, hasta los animales, que acabara con todo. Pero la tentación tocó su corazón y había una puerta abierta por ahí, Bendito Dios. porque había ya comenzado algo de ambición en su corazón. Entonces dice la palabra de Dios que Él perdonó a los animales y a las ovejas más gordos, y también perdonó la cabeza del rey Agog, el rey de los amalecitas. Santo Dios. Cuando Dios le dijo, acabe con todo, pero él desobedeció a la palabra de Dios. Santo Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Hubieron otros reyes. ¿Cuántos reyes no empezaron bien y terminaron mal?
como el caso de el rey Amasías, un hombre que caminó bien delante de Dios, pero que después al final en su corazón había una puerta ya abierta y llevó a los dioses de aquellos reyes, de aquellos pueblos paganos, y dice la palabra de Dios, y se inclinó a ellos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y esto es a causa de la apostasía en aquellos tiempos. La apostasía no estaba golpeando tan duro como en estos tiempos que estamos viviendo. Poderoso Dios. Por eso Dios nunca ha fallado con su pueblo. Sabe Dios que en estos tiempos este espíritu va a golpear tan fuerte. Por eso dice la palabra de Dios: vestidos de toda la armadura de Dios contra todas estas acechanzas, porque estas acechanzas saldrán del mismo corazón del diablo, que Dios lo reprenda. Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos que estamos viviendo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero qué bueno que todavía hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios que ciñen sus lomos con la verdad y traen la verdad al pueblo, para que el pueblo comprenda, entienda y sepa cómo conducir su vida en estos tiempos. Santo Dios. En aquellos tiempos hubieron hombres de Dios que dieron la cara por el pueblo de Dios, como también hubieron profetas falsos, como lo está manifestando en estos tiempos. La palabra de Dios arrestó a aquellos profetas en el libro de Jeremías. ¿Cuánto no habla el profeta Jeremías de aquellos profetas? Dios encontró profetas desatinados allá en Samaria, en Judea, y también en Jerusalén. De la misma manera, Dios arrestó a aquellos profetas. Dice que habían profetas torpes. Aquellos profetas torpes son los que dan la bienvenida de todo movimiento de los cristianos que no quieren someter a la voluntad de Dios, que quieren caminar bajo sus propias conveniencias. En estos tiempos también lo está manifestando. Bendito Dios. Y en el corte celestial les dicen que son pastores desatinados, pastores torpes, que no enseñan la verdad de la palabra de Dios. Santo Dios. Así son reconocidos ante el corte celestial. Pero todavía también ante el corte celestial, todavía hay hombres de Dios, todavía hay mujeres de Dios. Porque mientras que el pueblo de Dios esté en esta planeta Tierra, va a haber hombres de Dios, va a haber mujeres de Dios, lo habrán. Espero que usted sea uno de ellas. Espero que usted sea uno de estos hombres que en el corte celestial diga: ahí está mi siervo, ahí está mi sierva. Voy a poner mi palabra en sus labios para que amoneste a mi pueblo, para que no se diga: ahí está mi sierva torpe, mi siervo torpe. Santo Dios. Que se diga: ahí está mi siervo que con lealtad se para con firmeza ante la apostasía. Santo Dios. Comienza por su vida
comienza por sus testimonios y después mi siervo habla y es creíble lo que dice. Santo Dios. Que se diga esto allá en el corte supremo celestial, Aleluya. que se mencione nuestro nombre, que nuestro nombre se siga mencionando hasta esta tarde en el corte supremo de nuestro Dios Todopoderoso. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Que nuestro nombre sea mencionado para bien. Poderoso Dios, como el nombre de estos hombres que se menciona para bien, pero que también se mencionan nombres de aquellos profetas malvados, dice la palabra de Dios, porque dice Jeremías 23 que hubieron profetas desatinados, profetas torpes, malvados, dice la bendita palabra de Dios, Santo Dios. que enseñaron, que torcieron la verdad, la justicia, Bendito Dios. que dieron pase todo el movimiento que venía ya mezclado con la apostasía e hicieron errar a mi pueblo. Qué tremendo es esta palabra. Bendito Dios. Poderoso Dios, aleluya. Por eso, que nada estorbe nuestro caminar con nuestro Dios. Vuelvo a decir, va a tocar, va a tocar. De todo movimiento va a llegar a tocar. Va a tocar el orgullo, va a tocar. Estamos en nuestra humanidad. Va a tocar la soberbia, va a tocar. Pero es de nosotros hacerle frente, pararlo, Poderoso Dios. no darle bienvenida. Es de nosotros trabajar, de hacerle frente a esos espíritus Bendito Dios. con la verdad de la palabra de Dios. Ya está escrito los buenos, los gloriosos ejemplos por la palabra de Dios, Aleluya. donde nosotros tenemos que acudir, los benditos ejemplos de los grandes hombres de Dios, de las mujeres de Dios que quedaron estampados en este glorioso, bendito libro sagrado. Poderoso Dios, aleluya. Poderoso Dios. Así es, mis amados hermanos. La palabra de Dios nunca golpea. Por eso, cuando usted tome este glorioso lugar, busque la presencia de Dios, para que Dios llene sus labios, las palabras que salgan en el corazón de nuestro Dios, con el fin que el pueblo de Dios sean fortalecidos, Aleluya. con el fin de que el pueblo de Dios tengan un frente por la bendita palabra de Dios, que la palabra de Dios desnuda todos estos pensamientos contrarios, Santo Dios. que la palabra de Dios descalifique nuestros movimientos y que la palabra de Dios califique nuestros buenos pensamientos. Santo Dios. Poderoso Dios, así es el hombre de Dios. Ese es el deseo de la mujer de Dios, del hombre de Dios, cuando tiene cuidado a la palabra de Dios, al pueblo de Dios. Poderoso Dios, por más duro que sea la bendita palabra de Dios, ¿quién no la va a recibir cuando viene de la presencia de Dios? Pero cuando nosotros ya estamos caminando mal, cuando nosotros ya hemos tomado una decisión, por más dulce que sea la palabra de Dios, siempre va a ser un golpe. Santo Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya llegó a estorbar nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Aleluya. Pero gracias sean dadas a Dios que todavía la palabra de Dios estorba nuestros mal Poderoso proceder, Dios. nuestros malos pasos, nuestros malos pensamientos, con el fin de no perderse en este mundo. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Poderoso Dios, ¿cómo golpea la apostasía? Poderoso Dios, ¿cuántos hombres de Dios han caído? Bendito Jesús.
en ese barranco. Poderoso Dios. Por eso, Dios, cuando su bendito pueblo estaba ya para entrar a poseer la bendita tierra, estando ya el pueblo de Dios en la llanura del Jordán y a un paso para Jericó, cuando Dios le mostró a su pueblo que en las alabanzas Dios habita, Dios se mueve, Poderoso Dios. y le dice Dios que guardara sus flechas, que guardaran sus espadas, pero que abrieran sus labios, que glorificaran el santo nombre de nuestro Dios, para que estas murallas fuesen derribadas. Y ahí Dios hace que Josué tomara la palabra de Dios, hiciera el uso, la palabra de Dios ante los oídos del pueblo de Dios y ante los ojos del pueblo de Dios. De qué manera Dios venía salvándolos y de qué manera Dios los iba a dar el paso para la tierra de Canaán. Poderoso Dios. Cuando Dios derrumbó los muros de Jericó, Dios hizo lo imposible, pero dejó que su pueblo hiciera lo posible. Aleluya. Y de ahí que acabaran contra todos aquellos habitantes de aquellas tierras y que nadie tuviera la licencia de volver a edificar los cimientos de aquel pueblo o de aquel lugar. Bendito Dios. Por eso les dice Dios, cuidado, que ante ustedes he derrotado a los cananeos, a los jebuseos, a los gergeseos, a los heveos, estas naciones grandes y poderosas. Santo Dios. Dios les dice esto. Por más que sean grandes, por más que sean poderosas, ustedes ya vieron, les dice Dios, cuando ustedes encontraban aquellas naciones numerosos, habían millares de ejércitos y ustedes son pocos. Pero cómo les he dado la victoria delante de ellos, fueron derrotados delante de ustedes. Y también ustedes cuando se encontraron con ejércitos, aunque eran pocos, pero eran poderosos en armamentos, y ustedes sin armamento les he dado la victoria. Acuérdense de estos pasos, le dice Dios. No vayan a caer en la apostasía, no vayan a caer, como dice el libro de Josué en su capítulo 3, capítulo 23 y en el capítulo 24. Ahí les dice Dios, ustedes no se vayan a mezclar con estas naciones, porque todavía cuando el pueblo de Dios entró en la tierra prometida, todavía había naciones que combatir. Poderoso Dios. Ya la mayoría de estas naciones ya fueron sometidos. Ya el pueblo de Israel los sometió por el poder de Dios. Santo Dios. Pero habían otros que conquistar. Bendito Dios. Y Dios les dice, tengan cuidado, no vayan a mezclar contra los movimientos que se mueven ellos. Acaben con ellos. Pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo los perdonó. Dice la palabra de Dios que el pueblo solamente cuando cobró fuerza, solamente hizo tributario a aquellas naciones. Solamente les pidieron tributo
Dios. no acabaron con ellos. Y al final sus hijos con sus hijas. Y al final terminaron adorando a sus dioses paganos. Santo Dios. Por eso dice la palabra de Dios, tengan cuidado. Cuando el hombre de Dios daba sus últimos discursos, les decía, acuérdense, no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda, cuiden de poner por obra la ley de Dios que el siervo de Dios Moisés les ha dado. Santo Dios. Bendito. Cuiden de ponerlas por obra. Poder de Dios. Que nunca acontezca en ustedes de postrar o seguir o ir y acudir en los lugares donde ellos tienen sus célebres. Que nunca ustedes pongan atención lo que está moviendo en aquellos pueblos, porque ahí se mueve la apostasía. Poderoso Dios. Bendito Dios. Y el pueblo dijeron, nosotros haremos conforme la bendita palabra de nuestro Dios, que el siervo de Dios nos haya instruido. Pero poco rato terminó Santo Dios. el capítulo 24 del libro de Josué. Y el libro de los jueces, capítulo 1, todavía el pueblo preguntó a Dios, consultó a Dios, ¿quién subirá primero? ¿Subirá Judá primero para conquistar aquellas llanuras? Todavía el pueblo consultaba a Dios. Pero de ahí se levantó una generación diferente. Santo Dios. Como en estos tiempos se está levantando un evangelio moderno, donde ya no hay temor de Dios en los corazones, donde ya todos los movimientos, todo, hasta los cantos, ya traen músicas del mundo, Santo Dios. músicas donde el esqueleto quiere moverse de nuevo. Música donde los hermanos comienzan a divagar en aquellas mesas donde habían los vasos, las botellas. Dios. Músicas que divagan la mente de los cristianos estando sentados en las congregaciones, en las iglesias. Bendito Dios. Esa es apostasía. Predicaciones que suavizan nuestra manera de caminar. Cuando dicen Dios entiende, Dios sabe que somos humanos, mas sin embargo Dios nos ha dado el poder de su Santo Espíritu para poder caminar bien delante de nuestro Dios Todopoderoso. Y dice que se levantaron nuevas generaciones que no conocían a Dios y comenzaron a practicar, a caminar como ellos bien les parecía. Ya esta nueva generación ya estaban todos mezclados Santo con los pueblos de los amorreos, de los heveos, de los jebuseos, de los eteos. Ya todas esas prácticas ya eran normal para ellos. Entonces Dios dejaba que estos pueblos sufrieran y en medio del sufrimiento clamaban a Dios. Y Dios todavía llegó a levantar un hombre llamado Otoniel, que peleó contra aquellos reinos. Y otra vez la gloria de Dios apareció, fortaleció a su siervo, fortaleció al pueblo de Dios. Pero de nuevo, como ya no hubo palabra más adelante, de nuevo cayeron. Y al final dice la palabra de Dios, cuando termina el último capítulo del libro de los jueces, dice: y en el tiempo de los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía. Santo Dios. Estamos viviendo, amado pueblo de Dios, de estos últimos tiempos, en estos tiempos. Poderoso
En los últimos tiempos y en el tiempo de la comunidad, ya muchos hacen lo que bien les parece, pero todavía gracias sean dadas a nuestro Dios. Todavía hay palabra de Dios hasta esta tarde. Todavía hay temor de Dios. Todavía hay mujeres, hombres que anhelan escuchar la palabra de Dios, que anhelamos de servir a Dios con todo nuestro corazón, que anhelamos mantener nuestra lealtad al Dios vivo y verdadero. ¿Qué ha hecho Dios para que nosotros volvamos atrás? Poderoso Dios. Las veces que usted haya sentado pensando, ¿por qué me hice cristiano? Si yo no fuera cristiano, ahorita estuviera yo en mis negocios, ahorita yo estuviera dando con todo, estuviera yo como aquellos ricos. ¿Cuántas veces te ha visitado esos espíritus? ¿Cuántas veces has llorado pidiendo perdón a Dios cuando Dios nos da la oportunidad de reaccionar? Porque Dios ama. Poderoso Dios. Lamentablemente hasta esta tarde muchos ya tomaron la decisión de volverse atrás porque la apostasía los alcanzó. Y muchos también se han acomodado en los lugares, en las congregaciones, se han acomodado a su manera, perseveran, pero perseveran a su manera. Pero gracias sean dadas a nuestro Dios, que en este lugar todavía hay palabra de Dios. Todavía en este lugar aceptamos la realidad de la bendita palabra de nuestro Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas. Gloria a Dios. Poderoso Dios, para que el día que nos toque partir en esta tierra, que se diga algo de nosotros, Santo Dios. que se diga: en paz descanse la hermana. Ahora sí que se diga que en paz descanse el hermano. Poderoso Dios. Porque es una bendición cuando se dice que en paz descanse. Poderoso Dios. Porque muchos llevan este letrero, que en paz descanse, pero no están descansando en paz, están en un gran tormento. Santo Dios. Pero gracias a Dios que el hombre de Dios, la mujer de Dios, cuando le toca partir de esta tierra, dice la palabra de Dios: estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos, porque ahí está descansando verdaderamente Santo en Dios. paz. Poderoso Dios, aleluya. Bendito Dios. Así es, mis amados hermanos. Vamos hacia adelante, pueblo de Dios, esforcémonos. Como dice la bendita palabra de Dios, esfuércense mucho, dice la bendita palabra de Dios a los siervos en el libro de los Crónicas. Poderoso Dios, esforcémonos, decían los siervos de Dios. Poderoso Dios, aleluya. Atiende su alma, atiende la necesidad de su alma, hermano, hermana. No se vaya a doblegar ante la apostasía. Si esos espíritus se están tocando, si esos espíritus se están golpeando, en esta tarde, usted con todo su corazón puede abrir sus labios y decir a Dios: ayúdame. Santo Dios. Que vuelva el gozo de tu Santo Espíritu en mí, ayúdame. Aleluya. No se doblegue ante estos espíritus. Bendito Dios.
Dios. Poderoso es Dios para fortalecernos, Alabanza a Jesús. para derramar su gracia hasta que sobreabunde en nuestros corazones, Dios, Dios. porque así es nuestro Dios. Él es el único que nos capacita y seguirá capacitándonos. Bendito Dios. Como dice el siervo de Dios, aún yo no pretendo de haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo hacia adelante, prosigo a la meta, al llamamiento supremo. Santo Jesús. Eso es lo que tenemos que llevar en nuestra mente. Poderoso Dios, Bendito Dios. para que este espíritu no tenga lugar de sentar, mucho menos tenga una silla en el corazón donde descansar. Poder de Dios. Amados hermanos, en esta tierra nosotros somos sabedores de la bendita palabra de Dios. Todo lo que hagamos en esta tierra aquí se va a quedar. Mas sin embargo, aquel, como dice la bendita palabra de Dios, aquel que hace tesoro en el cielo, eso es eterno, donde la polilla no entrará, dice la bendita palabra de Dios. Ahí nada se va a corromper. Tu tiempo es válido delante de la presencia de Dios. Bendito Dios. El prestar oído a la bendita palabra de Dios es de gran estima ante los ojos de Dios. Es de grande, suma importancia ante el corte celestial en esta tarde. Dios, aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Ánimo, pueblo de Dios. Bendito Dios. Como dijo Josué, ánimo, porque tenemos que enfrentar todavía a estos reyes. Nosotros que estamos en vida todavía vamos a enfrentar a estos reyes malignos, estos reyes malévolos, Poderoso Dios. estos reyes de apostasía, tantos reyes que tenemos que enfrentar. Poderoso es Dios para darnos la victoria. Pero es de nosotros, pueblo de Dios. No desmaye, pueblo de Dios. Poderoso Dios. No mire a aquel que ya se quiere regresar. Poderoso Dios. Ore. Poder de Pida a Dios por él o por ella. Muéstrese como alguien ejemplar. Santo Dios. Porque esto es lo que Dios necesita. Poderoso Dios, aleluya. Bendito Dios. Bendito sea la gracia de Dios en esta tarde. Aleluya. Dios. Acuérdense, mis amados hermanos, que estamos en nuestra humanidad todavía. Poderoso, no se confíe de sí mismo. Como dijo el siervo de Dios, cuídate de ti mismo. Cuando él daba las instrucciones a este siervo de Dios, les dice: Santo Dios. ya estoy a punto de ser sacrificado en esta tierra. He peleado la buena batalla, pero he guardado la fe. Bendito Dios. Por eso estoy confiado en Dios, que me está esperando, está esperando la corona de vida. Poderoso Dios, así tiene que ser nuestro testimonio delante de nuestros hermanos en estos tiempos. Poderoso Dios. El tiempo de nuestra partida está cerca en esta tierra. Ya sea que Dios venga a levantar a su iglesia, o ya sea que Dios diga: hasta aquí. Bendito Dios. Cierro la llave del oxígeno porque
Ya necesito una ofrenda, ese olor grato a mi presencia. Bendito Dios. Poderoso Dios, porque así es Dios con su bendito pueblo. Aleluya. Poderoso Dios, por más fuerza, por más que golpea ese huracán de la apostasía, mantenga las ventanas, las puertas abiertas. Poder de Dios. Poderoso Dios, prepárese, mire su proceder, camine en obediencia a la bendita palabra de Dios, antes que la apostasía te avergüence, antes que la apostasía te saque en las primeras planillas de su alistado de decir, ya aquí está el nombre de otro, ya aquí está el nombre de otra. Poderoso Dios. Aseguremos que en la planilla que se maneja en el corte celestial esté nuestro nombre. Aquí está mi siervo que ha hecho frente ante la apostasía. Bien, buen siervo fiel, por lo poco que me fuiste fiel en la tierra, entra en el gozo del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Poderoso. Así damos gracias a Dios por su bendita palabra en esta gloriosa tarde. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Poderoso Dios. Sea bendito la palabra de nuestro Dios. Amado Dios, gracias. Bendito Dios Dios. mío, porque te acuerdas, Señor,